Hola a todos y bienvenidos a este su programa. Me presento, soy Leonardo Herrera Chávez y hoy seré su conductor. A continuación les presentaré mi equipo de sonido. Como técnico de sonido, Oliver Juárez Rico. Como la editora, Angélica Espinosa Flores. Y mi colega, Luis Antonio García Becerra, como narrador. Y hoy les presentaremos Crónicas del Poder. Ernesto abre los ojos para prepararse en un nuevo día de secretos, negociaciones, conjuras y corrupción, con la que se maneja la administración del país. Salió de su apartamento que ocupaba en la colonia de la Condesa, encendió su auto poco antes de las 6 de la mañana, en dirección al Palacio Nacional. Con un tráfico ligero, arribó al estacionamiento y recorrió el mismo camino de siempre, hacia su oficina. Al entrar, se dio cuenta del inmenso desorden en el que se encontraba. A aquellas horas el presidente se dedicaba a encabezar por 4 horas la conferencia de prensa mañanera. A Ernesto le parecía una absurda pérdida de tiempo, donde solo contaba chistes y mentía, y su clásica sonrisa falsa que la gente ingenua y ciega ante las problemáticas que se cernían sobre la nación se creían. Cegados por el dinero que aquel inepto les regalaba en manera de becas y pensiones, que cada año no hacían más que aumentar, pero nadie del pueblo se cuestionaba por qué había más y más dinero y por qué no habían resultados claros. Demasiada riqueza para tan poco avance. En las puertas del mismo palacio, indigentes morían de hambre. A unas cuadras, delincuentes cobraban piso a comerciantes indefensos y sometidos. Todo ello en narices del presidente, que se hacía de la vista gorda, porque enterado de eso que lo estaba. Tocó correctamente el papeleo por secciones de jerarquización, información demasiado valiosa. De pronto recordó que los libros acomodados en el centro del escritorio se encontraban en posición distinta, como si los hubieran removido del lugar. Pero aquello no cabía en sus posibilidades. Había cerrado con llave. Nadie pudo haber entrado y cambiar la posición de sus pertenencias. Al cabo de un tiempo, no le concedió mayor importancia y continuó hacia lo que realmente importaba: organizar la información que por meses se recopiló y organizó. Todo fuera porque su sed de justicia y principios se lo exigían. Por otro lado, las compensaciones económicas recibidas también se agradecieron. Por generosas recompensas económicas, él solamente filtraba información sobre las alianzas del gobierno con los líderes de los cárteles de la droga, a cambio de oscuros favores políticos, desapariciones y empapar de sangre las grandes ciudades del país, sumidas en el terror de presenciar cómo el Estado se derrumbaba ante la violencia de las fuerzas criminales. ¿Por qué pasaba? Era obvio que el gobierno lo permitía, que el inepto que presidía esa mañanera se dejaba sobornar para que aquellas ratas inmundas se apoderaran del Estado e hicieran que las leyes se convirtieran en chiste, mientras los ignorantes que caminaban allá afuera culpaban a los gobiernos del pasado. Pero los que gobernaban en el pasado eran los mismos que gobernaban ahora. Si los que gobernaban eran ratas inmundas y cerdos avariciosos, aquellos que se hacían llamar pueblo son los perros falderos del partido. Reunió los papeles, los engrapó y los acomodó para la próxima entrega. Mientras tanto, se dedicó a sus tareas diarias: informes sobre impuestos, administración del palacio, entre otros. A la hora del desayuno, mientras mantenía una conversación con otro trabajador de menor rango, el señor Luis Becerra, que había traído a su hija,
una hermosa niña rubia y de ojos verdes, y a su hermano mayor, Luis Enrique, este más obediente y sereno que su hermana, brava y con una energía que resultaba abrumadora. Hablaron sobre las desapariciones de algunos de los diversos secretarios y funcionarios y ayudantes del gobierno. Uno simplemente era como si la tierra se los hubiera tragado, y otros eran encontrados muertos bajo condiciones de tortura y violencia aberrantes. La política nacional pendía de un hilo que, si se rompía, podría poner en juego la vida de miles de almas inocentes. Ernesto siempre había tomado sus precauciones respecto a sus filtraciones de información, aunque anoche cometió un grave descuido, un error que podía catapultarlo a consecuencias impensables. Hacía tan solo una semana llegó el líder del cártel de Sinaloa al palacio en reunión con el presidente. Todo ello comprometía su posición, o mejor dicho, su curiosidad. Lo que le esperó durante el resto del día fueron miradas de sospecha y de perjuicio. Algo sabían que él no. Iban por delante de él. Hacia las 7 de la tarde, habló por llamada a su esposa, la cual no se había comunicado con él desde el mediodía. Algo demasiado extraño, demasiado inusual. Quizá estuviera cansada, a lo mejor cocinando la cena. Podían ser muchas cosas. Recogió los documentos con la información. Ahora podía revelar los planes del presidente, de las élites, de todo aquello con lo que su ambición abarcaba. Su nombre sería recordado por generaciones, por valientes que tomarían su ejemplo. Quedó de ir con uno de los periodistas. La información era muy importante. A la mitad del camino, tuvo que desviarse del camino principal debido al descarado tráfico, desembocando en un callejón oscuro y sin una sola alma presente. Tan solo una camioneta siguiéndole, y de pronto, por delante, otro vehículo blindado le cierra el paso, y hombres armados y crueles descienden y comienzan a disparar fugazmente, como si fuese un ataque relámpago. Asimismo, las balas traspasan los cristales y después su piel y sus músculos y todo lo que contienen. Sintió cómo su sangre se derramaba, cómo su cuerpo se llenaba de agujeros y un ardor tan intenso que con el calor de su sangre se convirtió en una agonía insoportable que solamente estaba empezando, puesto que los sicarios incendiaron el vehículo y él, ardiendo en llamas, con la vida que se le estaba escapando, gritaba y lloraba por piedad, a Dios, a sí mismo, a sus propios asesinos que solamente se encargaron de rematarlo. En ese último instante de vida, todo tenía sentido. Los libros removidos de su sitio en el escritorio, las miradas de juicio y de sospecha, las advertencias, las amenazas, el silencio de su esposa, que vivió el mismo destino que él. La vida desapareció, todo se volvió negro y su conciencia dejó de existir para siempre. Enseguida, con precisión milimétrica. Ahora solo sería uno más, con la esperanza futura de cambio. Un simple mártir de justicia
y verdad. Crónicas del poder. Esto es un hombre con ideales, un hombre con principios, un hombre que se preocupa por el bienestar ajeno. En conclusión, por el bienestar social. Justamente por ello, su sed de justicia hace que revele información confidencial del gobierno. Un gobierno que solo ve en pos de sus intereses. Si es que ayuda a la gente, pues solo les da lo mínimo para tener sus votos. Así es el sistema. Así es la ideología gubernamental. Y Ernesto, su único interés es hacer que esto desaparezca, o por lo menos que el propio pueblo los destierre. Él es el único que tiene el poder para derrocar al dictador, para derrocar al malvado. Justamente por ello, Ernesto es un mártir de justicia y verdad, porque en sus acciones, a pesar de sus virtudes y obvios defectos, logró hacer lo que nadie creía posible. Con la poca información que reveló, dejó muy en claro las intenciones de un gobierno que no se preocupaba por aquellos que los habían puesto en el poder. Esta historia nos da a entender muchos principios fundamentales para que una sociedad pueda vivir en armonía y en una cultura de paz trascendente y duradera. De esta forma, podemos ponernos a reflexionar sobre nuestro accionar diario. Si eso lo hacen los políticos, ¿qué voy a hacer yo entonces? Actuar con el ejemplo es la mejor manera de sobrellevar los grandes problemas que enfrenta la sociedad. Y Crónicas del Poder nos deja muy en claro este gran acierto. Espero les haya gustado este título llamado Crónicas del Poder. Fue un placer y me despido. Y que tengan un buen día.